Buena parte del trabajo de audio y de la voz, que es la síntesis de recursos que usamos a la hora de grabar un podcast, es una combinación perfecta entre la música que suena y el tono o el registro de la voz acorde con el texto que tenemos para grabar. Para lograr esto va a depender muchísimo de cómo respiramos y la manera como ponemos el teléfono móvil, en este caso, que es la forma de grabación que yo tengo, frente a la fuente de sonido que es nuestra propia voz. Bienvenidos al episodio número 5 de el podcast de la Academia, de Academia Podcast. Comenten, síganos en redes sociales y déjenos sus inquietudes con la etiqueta El Podcast de la Academia, numeral El Podcast de la Academia. Con ustedes los acompaña Juan Carlos Abril, soy comunicador social, periodista y entremos en materia. ¿Cómo mejorar la voz a partir del buen uso de la respiración a la hora de grabar tu podcast? El paso número 1, y ojo aquí con esto que les voy a comentar, ténganlo muy presente, el paso número 1 es tener una adecuada posición corporal, es decir, hombros hacia atrás, la espalda recta y mentón pegado al pecho. Si haces conciencia de esta posición, ojo con esto, si haces conciencia de esta posición del cuerpo, el proceso de producción de la voz será muy distinto y mucho mejor a la hora de grabar. En segundo lugar, esta también es muy importante, sobre todo porque el estilo de estos 10 primeros podcasts que estamos grabando está dirigido a personas que no tienen ningún conocimiento en la locución, ni en la producción, ni en el mundo de los podcasts. En segundo lugar, respirar con el diafragma y no con la garganta. El diafragma es un músculo del abdomen que se contrae o se expande al momento de inhalar o de exhalar el aire que respiramos. Recuerden esto, inhalar o exhalar. Cuando exhalamos, si ustedes hacen el ejercicio de sacar todo su aire que tienen en la capacidad pulmonar, se les va a endurecer la parte baja del abdomen. Esa parte que se endurece quizás es el diafragma que está haciendo fuerza, empujando el aire de abajo hacia arriba para que ustedes puedan sacarlo. En tercer lugar, ojo con esto, abra y cierre la boca de manera exagerada. Podrán reírse de este tema, pero sin duda alguna, la gesticulación, que es abrir y cerrar la boca de manera exagerada, es lo que puede producir también una producción de la voz, es decir, que la voz, el tono de la voz salga de manera diferente al momento de la grabación de tu podcast. Es diferente en términos sonoros decir tercer lugar a decir tercer lugar. Es distinto decir segundo lugar a decir segundo lugar. Si notarán, al oído se siente como la gesticulación exagerada de mi boca hace precisamente el eco o la resonancia, digámoslo así, hace la diferencia en términos sonoros de cómo se oye la voz. Aquí voy a gesticular de manera exagerada. 2. Recomendaciones adicionales. Gesticular de la manera exagerada es precisamente uno de los ejercicios que va a mejorar o que les va a permitir mejorar el proceso de producción de la voz. Esto, el primer punto, el segundo y el tercero, tiene que ver con el proceso de respiración. Tiene que ver con estos procesos de respiración y es muy importante a la hora de grabar un podcast. Les dejo 2 recomendaciones adicionales. Número 1, la lectura en voz alta. Esto ayuda muchísimo al proceso de producción de la voz. Y también la preparación de la intención. La preparación de la intención. ¿Qué quiero decir con ello? Con la lectura en voz alta, se trata de aprender a proyectar y de sacar la voz del cuerpo hacia tu audiencia, hacia afuera, hacia tus oyentes. Y por otro lado, la lectura en voz alta es un catalizador de los estados de las emociones, que como lectores nosotros damos al texto de acuerdo al escrito, por un libretista, por un director o por nosotros mismos.
Esto es un ejercicio muy importante. La preparación de la intención es interpretar con coherencia el texto de lo que nosotros estamos escribiendo. Es decir, si se trata de un texto dramático, pues debemos poner una emoción y un tono de voz allí acorde con este texto dramático. En un podcast, las narraciones o libretos ameritan un tono de voz alto, dinámico, arriba. Puede ser la característica de ese podcast que estamos grabando. O por el contrario, puede ser un tono sobrio, muy discreto, bastante conversado, como si fuera en la sala de la casa. La palabra clave aquí es interpretar. Incluso si se tiene experiencia o no, hay necesidad de coger la lectura y, por supuesto, de hacer la lectura del guión en voz alta. Quien habla deberá saber qué tipo de intención le pone a la voz para dar cuenta de manera adecuada y coherencia con las líneas que se están escribiendo. Escucha el podcast de la Academia. Esta es una realización de Academia Podcast. Les invito a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube, y revisen el contenido, lo comenten, le den me gusta y se suscriban. Creamos contenido de valor para todos los podcasters y para el mundo del universo del podcast, para los realizadores del podcast en el mundo. Este podcast es grabado utilizando únicamente el teléfono móvil y la aplicación Anchor.fm. Se escribe Anchor.fm, de manera que no hay excusas ni barreras para no crear tu propio podcast. Si no tienes los conocimientos, si no tienes el conocimiento previo particular de producción, de locución, nosotros te ayudamos. Estamos en plataformas digitales como Spotify, como Radio Public, Google Podcast, entre otras. Muchísimas gracias por su atención. Leemos sus comentarios y los resolvemos sus dudas, así que no dejen de escribirnos. Saludos para todos. Es Juan Carlos Abril, comunicador social, periodista de Academia Podcast, y con la etiqueta numeral el podcast de la Academia. Un saludo muy especial para todos.